Las relaciones entre mujeres suelen ser las más profundas, así también las más complejas, y muchas veces no sabemos por qué. Y no es que las mujeres seamos complicadas, es que hay muchas emociones que aprendimos a no decir. Y siempre me gustó esto de tener amigas, siempre lo vi como una situación ideal para estar bien, tener un círculo de apoyo, contención, compañerismo, pero también les cuento que es algo que me ha costado muchísimo. He tenido experiencias de todo tipo, pero también es algo en lo que sigo creyendo y en lo que sigo aprendiendo. Por eso hoy en Charla Femenina quiero conversar de las amistades entre mujeres. Y empezando por cómo inicia una relación, una amistad. Eh, Hace mucho tiempo yo leí y es algo que repasé para eh, trabajar esta charla sobre cómo se inician las amistades, porque como todo tiene un inicio, un desarrollo y en muchas ocasiones también un final. Eh, y por lo general, para que nosotros tomemos la iniciativa de acercarnos a otra o a otro, eh, tiene que haber un clic, tiene que haber un gusto. Esa persona nos tiene que despertar sentimientos, sensaciones y también un interés. Y luego de ese primer acercamiento, sea que tú tomes la iniciativa o que la otra tome esa iniciativa, también hay algo que es súper importante para que esa amistad continúe, ¿no? Y es la reciprocidad, ese gesto de proximidad tiene que tener una respuesta. Muchas veces en esa primera interacción puede ser que las señales fueron positivas y te gustaron y más, pero comienzan ya a existir cosas o comienzas a notar detalles que hacen que tú desistas de iniciar esa amistad o que pase lo mismo con la otra persona. También puede pasar que hay falta de interés también, ¿no? Y lo he estado pensando mucho, ¿no? En cómo me acerqué a las personas con las que entablé amistades, que me llevaron a que exista dentro de mí esa curiosidad y esa necesidad de acercamiento. Otra cosa también que me parece interesante es que cuando tú sientes esa curiosidad sobre la otra persona o esa persona te gusta, de hecho te gusta, y quieres integrar ese poquito de magia a tu vida, quieres tener eso en tu espacio, eso es algo que te lleva a que eh, tomes la iniciativa en muchas ocasiones y que avances y que existe esa proximidad. Y aquí recuerdo tanto dos experiencias con amistades y bueno, una no continúa y otra todavía se mantiene. Después, con esta amistad con la que se mantiene, después de un tiempo, lo conversé y le conté que me llamó mucho la atención y le conté las cualidades que vi en él y que quería que sea parte de, de, de mis amistades. Entonces, a lo que voy con todo esto dentro del tema de las amistades es que no es malo tomar la iniciativa y dar ese primer paso. Hay personas que pueden ser un gran aporte para la vida de uno, pero nunca van a dar ese primer paso, no van a tomar la iniciativa. Creo que es importante, ¿no es cierto?, ir liberándonos de estos prejuicios que muchas veces nos construimos dentro de nosotras mismas y tomar la iniciativa y ir despacio construyendo ese acercamiento, ¿no? Y una vez que ya se produjo ese primer clic y que ya entramos en lo que sería ir conociendo un poquito más sobre el otro y que el otro conozca sobre nosotros, y estamos dentro de lo que es el desarrollo, la construcción de esa amistad, ¿no? Justamente donde se comienza a mostrar o se comienza a, digamos, a trabajar más dentro del vínculo
Y, y aquí quiero también mencionar una información que me gustó mucho y que me ayudó a resolver más este tema y justamente a entender mi necesidad de por qué me gusta este, construir amistades, a pesar de las experiencias variadas, ¿no? Como todo, y las cosas que fui aprendiendo y que me fueron enseñando los vínculos con el otro. Un estudio de la Universidad de Harvard en la década de los 50 se hizo seguimiento a una cantidad de personas que no compartían situaciones económicas similares o sociales y más. Y dentro de ese seguimiento se pudo observar que las personas que llegaban con mejor salud y mucho más felices, sintiéndose mucho más completas a su vida terminal, eran las personas que habían trabajado un buen círculo de amigos. Eran esas personas que podían contar con ese apoyo del otro y que a lo largo de su vida, dentro de los cambios que se van dando y que se van sucediendo, contaron con ese apoyo, esa contención y esas amistades. Entonces, pienso en que estas personas que fueron más felices lograron justamente esa felicidad porque construyeron buenos vínculos. Y ahí me gusta pensar en todo lo bien que me ha hecho tener un amigo en un momento determinado, en, en lo bien que te sientan las palabras, a veces precisas, en un momento crucial de tu vida, difícil, en esa compañía y en esa contención, en ese cuidado, esa sensación de sentirte querida y valorada más allá de un instante. Eso hace que las adversidades se sientan más fáciles de llevar y que los momentos difíciles se sientan más pequeños. Me puse a pensar también en todo lo que en su momento representaron esas amistades que hice eh, y lo que fueron integrándole a mi vida, lo que le fueron dejando. Porque los vínculos tienen esa capacidad, tienen ese poder, eso, eso que es invisible y que es un gran aporte también. Aquí hice una lista de las cosas que a mí me gustaron y que valoro mucho al momento de eh, construir una amistad y las cualidades también que valoro del otro, ¿no? O de la otra. Mucho que sumaron esos detalles en el momento preciso, en esa reciprocidad que existió, esos momentos cuando se pudo abrir el corazón con total honestidad, en muchos instantes de lealtad y de lealtad en silencio y también de lealtad a voz, en ese cuidado que pude darle al otro o a la otra y ese cuidado que se me dio a mí, en la gratitud que pude sentir por ese instante compartido y por haber encontrado a esa persona en el momento preciso. Algo que también valoro y que el tiempo me enseñó a valorar es el respeto por los tiempos del otro, que el otro o que la otra entienda que necesito un espacio y que yo también pueda entender que la otra necesita su espacio. Y también en esos límites que tuvieron que ser trazados de forma amable, en la necesidad que hubo de crear esos límites para que exista esa privacidad. Y esa firmeza que vi del otro y me aportó tanto y me ayudó a integrarle firmeza a mi vida y a mis decisiones. También en ese trabajo que se hizo en pos de esa amistad, en en esa intención de salirte de tu mirada y trasladarte al espacio del otro o de la otra y de entender cómo el otro piensa para desde ahí poder construir un puente y una mejor conexión. También hay otra cosa que aprendí a observar y luego a integrar por esa necesidad de cuidar
del otro y que el otro cuide de mí, ¿no? Y es eso del respeto hacia las formas y las costumbres de la otra persona, de no invadir, de no imponer, yo soy así, sino que también entender y desde ahí poder valorar también esas formas que no necesariamente son compartidas. Hay otra cosa y esta palabra se ha puesto como bastante de moda, que es el tema de la empatía, que también es solidaridad, ¿no? Este, cuidar, que a su vez también es cuidado, ¿no? Que es cuidar del otro, ¿no? Cuidar de la otra. Y esa capacidad de estar en los momentos eh, más complicados y también de poder estar en los momentos que merecen una celebración, es el sentir que yo me puedo alegrar por otro y que la otra también se puede alegrar por mí, para mí es muy valorable. Hay otra cosa que también creo que es innegociable dentro de construir o para construir una gran amistad y es mostrarte de corazón, sin necesidad de esconderte, poder, poder ser en un momento determinado, sin necesidad de ponerte una máscara o crear una situación artificial en la que no te sientas en compañía, ¿no? Entonces, todas estas cosas, todos estos detalles son los que yo valoro al momento de construir una amistad y los que últimamente vengo teniendo mucho más presentes y sobre lo que sé que es terreno fértil para, para poder cimentar algo más a largo plazo y construir de verdad. Eh, yo creo que también se puede hacer esta lista porque a veces nos fijamos en cosas más momentáneas de lo que estamos necesitando en ese momento, pero también no solemos como entender qué necesidades tenemos más a largo plazo. Creo que eso también es importante para poder crear buenos vínculos. Creo que entender las necesidades de uno es fundamental para crear buenos vínculos. Otra cosa que me encantó sobre todo este tema de la amistad, de las teorías de la amistad y cómo crear mejores amistades, fue algo que escuché en una charla que me movió mucho, que era filosofía sobre la amistad o sobre las relaciones o los vínculos que podemos crear. Aquí se habló mucho sobre los tipos de amistad, sobre los estilos de amistad, que no todos son iguales y que es importante entender cada uno para no forzar y no ejercer demasiada presión sobre la otra, ¿no? Aquí se hablaba de 3 tipos de amistades, precisamente, y la primera, que era una amistad mucho más de utilidad y es la que podemos entablar en situaciones de trabajo, gimnasio, en espacios compartidos donde nos encontramos con esa persona o convivimos con esa persona por determinada cantidad de tiempo. Creo que eso también es aplicable para vecinos, para compañeros de pronto de un club o más. Y es que pensemos en la buena convivencia también, ¿no? Y en lo que podemos crear en ese espacio. Y en esta charla hablaba de que los vínculos construidos desde ese modelo que es más utilitario y más de convivencia, eh, no los hacen menos valiosos, que son importantes también de integrarlos a nuestra vida, pero que cumplen esa función que es de ese tiempo y ese espacio. Y justamente ahí me puse a pensar en todos los vecinos, por ejemplo, que saludan conmigo y con los que tenemos conversaciones y lo bien que me hacen mientras, por ejemplo, paseo a Morita. Esto también se puede aplicar para un espacio de trabajo, para un cliente y más. Luego, en el segundo tipo de amistad es las amistades que están pensadas más para el disfrute. Y tal vez ahí pienses en un tipo de amigo, una persona a la que o con la que tú te encuentras
para reírte, salir y desconectar. Esa amistad no es menos importante, pero esa amistad dura el espacio que dura la diversión. Ahí pensé en una frase de que todo vínculo no tiene que ser profundo y que también necesitamos vínculos que nos permitan respirar. Y sobre el tercer tipo de amistad, que es el más complejo y el más difícil, por así decirlo, porque es el más profundo y el que entiendes que te tiene que acompañar o el que te acompaña a lo largo de tu vida. Y es justamente esa amistad verdadera, esa persona que te conoce, eh, a veces un poco más de lo que piensas, que es acompañamiento en tiempo real, donde no existe competencia y existe ese vínculo genuino. En esta amistad no existe competencia, en esta amistad existe compañía. En este tipo de amistad no existe comparación. Este tipo de amistad no solo se construye con tiempo, se va construyendo con intención. A veces también nos podemos conflictuar cuando pretendemos o esperamos que todas las relaciones sean de este tercer tipo, ¿no? O se adapten a este modelo que es la amistad más profunda, cuando pretendemos que las amistades que son más para el esparcimiento o para un espacio determinado sean también esto, ¿no? Yo creo que si entendemos un poquito más esto, nos ordenamos mucho y que también todas las amistades no están diseñadas para sostenernos y eso está bien, pero una amistad es innegociable sentirte querida y sentirte valorada, sentirte cuidada, creo que eso cambia todo. También a veces uno se llena de conflictos cuando pretende que encontrar en una sola persona la diversión, eh, ese vínculo de ese espacio utilitario y también el vínculo profundo, ¿no? Otra cosa que también estuve pensando últimamente y es cuando a las amistades les damos un título o cuando presionamos con un título a la otra. Aquí viene el título de mejor amiga. Yo creo que también a veces se ejerce presión con ese título porque se entiende que tú eres mi amiga, debes de, tú eres mi mejor amiga, tienes que. Y no se piensa en el otro y en lo que pretendemos del otro, entonces, o de la otra, que el otro nos acompañe, nos sostenga, incluso si no puede. Creo que cuando la relación le empieza a pesar más al otro o más a uno, ya esa relación deja de ser horizontal. Empieza a sentirse como un vínculo que tenemos que cargar. Y ahí todo empieza a perder claridad, empieza a sentirse forzado, empezamos a delegarle al otro un peso enorme o a cargar también nosotros un peso enorme. Esa amistad deja de tener calidad de tiempo compartido. Y ahí me hizo como clic, resonó conmigo ese tema de soltar, ¿ya? Y es porque de cierta forma ahí entendí que no se trata de ser mejor amiga o de que te pongan el título de mejor amiga o tú ponerle el título de mejor amiga a otra persona, sino que se sienta un vínculo verdadero. Y ahí me puse a pensar dentro de mí sobre lo que pesan esas creencias y esos vínculos idealizados, por toda esa información que nos fue llegando y que empezamos a asimilar también cuando uno siente como esa necesidad de tener una mejor amiga porque sientes presión eh, porque digamos es común o porque en otras tú ves eso natural. Yo creo que es bueno pensar en las cosas que uno puede dar y puede sostener y deshacernos de esas figuras que son parte de una construcción idealizada, ¿no? Y justamente ahí en el tema de la mejor amiga recordé esa película, que me gusta que las películas puedan retratar este tipo de cosas de los vínculos, que se llama Guerra de Damas, donde
justo el centro de la película es los celos que empiezan a haber de una vieja amiga a una amiga nueva que comienza a ocupar ese espacio y que se comienza a volver en una rival de la otra sin proponerse. Otra parte, otra serie, una serie que relata también esto muy bien es en Friends, cuando Mónica se hace amiga de la nueva novia de Ross y Rachel siente como que existe traición, traición a la amistad que ya estaba construida. Y justamente ahí me puse a pensar, vieron, sobre la responsabilidad y la presión que se le puede dar a un vínculo y que le quita frescura, que le quita calidad. Ahí es donde aparecen las lealtades invisibles y las comparaciones silenciosas. Porque existen cosas que no se dicen, pero muchas veces se sienten. Y muchas amistades funcionan también desde acuerdos no hablados. Y ahí también me puse a pensar en las experiencias y en los errores que alguna vez pude cometer. Y es cuando uno entabla una amistad y tiene como esa necesidad de sentirse mejor amiga de la otra y viceversa, y ser la mejor amiga de la otra y toda la confusión que eso puede ir creando en el camino. Y esto ya conversé algo en redes sociales, pero hace un tiempo atrás yo hice una amistad en la que no siento que no existieron ganas de parte y parte, pero lastimosamente no se pudo sostener. Y existieron muchas cosas que fueron interesantes de aprender y que en su momento fueron difíciles también, ¿no? Pero eh, conversaciones que no se sostuvieron, cosas que no se dijeron, mucha proximidad también, sé escuchar mucho de la una parte y de la otra, esas opiniones que se dieron y que no fueron las más precisas ni las mejores. Donde también hubieron celos, donde hubieron cosas que no se vieron que iban a molestar, pero después fueron molestando. Y luego un final que me dejó mucha experiencia para construir mejores vínculos más adelante. Entonces ahí viene una palabra clave que fue integrando después y es prudencia. Creo que las personas tenemos que tener prudencia, que no se trata de ser buena ni de ser mala, sino que somos humanas, porque muchas amistades se rompen no por lo que no se habló, sino por lo que se entendió. Que muchas relaciones se rompen no por lo que pasó, sino por lo que se entendió. También creo que en las relaciones tienen que ver los tiempos de cada una, la persona que fuimos, lo que fuimos reconociendo de nosotras que necesitábamos trabajar, lo que fuimos integrando, lo que fuimos necesitando aprender. No solamente por el otro, por la otra, sino por uno mismo. Y después con el tiempo fui empezando a entender que todos los vínculos no están hechos para sostenerse, o no se crearon o no se pudieron sostener. Y eso no tiene que ser un problema. También entendí que no todas somos para todos los espacios. No todas somos tan amplias en eso. Creo que cuando le integras esa conversación a, a tu vida, todo adquiere mucha más tranquilidad, empiezas a darte más tranquilidad. Todo puede sentirse menos cargado, puede sentirse más ligero. Creo que desde ahí dejas de presionarte. Existe otro título que también escucho con frecuencia y es el de la amiga de toda la vida o el amigo de toda la vida. Pero todas las personas no podemos tener amigos de toda la vida por cantidad de factores, por tiempos, por espacios, por cambios. Creo que aquí deshacerse de títulos aligera bastante. Y suma también, que le quita presión a esa necesidad de conexión y le suma espacio a tu paz. No sentir esa necesidad de encajar. Y eso tiene también mucho que ver con esa seguridad y esa confianza que todas necesitamos para integrarle a nuestra vida. Yo creo que es de gran ayuda observar al otro, observar
la dinámica y la situación, pero también creo que es de gran ayuda observarse a sí mismo y entendernos como personas que podemos mejorar y entender también nuestras versiones pasadas eh, desde un lugar mucho más bondadoso y amigable, entender lo que fuimos capaces de dar en determinado momento, eh, lo que pudimos hacer en ese espacio. Y desde ahí más bien se crea esa necesidad de cambio o evolución. Yo aquí quiero compartir también los errores comunes que yo fui notando en mí, que fui viendo en las relaciones también de los demás, por los que, digamos, pierden calidad las amistades. A veces existe, o los errores comunes que pasan y que existen son poco cuidado, existe tibieza. También existen traiciones y deslealtades, mucha proximidad también creo que debilita un vínculo y a veces también otro de los errores que vi fue que hay imposiciones del otro hacia el otro o de la otra hacia la otra. Existe también ese poco trabajo y poca construcción porque existen como reacciones o automatismos, también como poco respeto hacia las formas y costumbres del otro o de la otra, comprensión, falta de empatía y tantas cosas que podemos trabajar para estar mejor. Y aquí sobre una palabra clave que es como para mí básica para la construcción, para cuando tú ya empiezas a construir una amistad, y es justamente la prudencia de la que les hablé, es darte tiempo y espacio para ir conociendo a la otra, esa prudencia para poner esos límites también necesarios, ¿no? Esa prudencia para dar espacio y para pedir tu espacio. Observación que también viene de la prudencia para poder ir gestionando, poder ir cuidando, para poder ir trabajando. Esa observación también que nos debemos de hacer para ser esa amiga que yo quiero tener y ser también esa persona con la que la otra puede contar. Aquí viene dos historias que les quiero compartir y que me hicieron rever y me hicieron analizar a la amiga que yo estaba haciendo en ese entonces y sobre la que pude observar para luego trabajar en mi evolución y que esa experiencia me aporte. Y la primera experiencia tiene que ver con una amiga con la que ya teníamos un tiempo más o menos de amistad y compartíamos. Ella tenía esas cualidades que a mí me gustaban para traer a mi espacio y nos las pasábamos bien juntos. También existían esas charlas profundas y más. Pero un día, malentendido, ella simplemente explotó y yo me sentí como tan susceptible y tan lastimada. eh, y en ese tiempo yo era como mucho de bajar la persiana y no más. Y a veces eso no es tan bueno. Y pasó, y más adelante me pasó que falleció mi abuela y ella me escribió y yo ya no quería saber nada y no lo vi desde otro lugar, simplemente no respondí porque ella sabía lo importante que era mi abuela para mí. Luego pasó un tiempo y, y me enteré de que ella falleció de un momento al otro. Obviamente eso me hizo ver y me sacudió mucho y me hizo ver que a veces uno es demasiado radical y que si hubiese buscado la forma, ya hubiese entendido también, me hubiese puesto en el lugar de ella, de ese malentendido y hubiese buscado conversarlo más adelante, no hubiese sentido esa carga cuando me llegó esa noticia tan difícil porque no hubo vuelta atrás. Entonces eso le aportó mucho más a mi vida porque me hizo ver que no se puede ser así, que no se puede ser tan radical y tan inflexible cuando ya vienes construyendo un vínculo y que, y que tal vez es
esa oportunidad más bien te lleva a conversar con el otro y entender un poco más del otro y que la otra persona también entienda de tu situación. Eso fue un cambio para mí y más adelante me hizo ver las cosas con más empatía y con menos inflexibilidad. Y otra historia que, que me pareció que también me hizo ver y me hizo cambiar y evolucionar y llevarme a una versión de mí mejorada. Y fue con el tema del dinero, porque a veces se habla mucho o existe este dicho que solamente repetimos de que las amistades y el dinero no se mezclan. Pero a mí me pasó de que yo tenía una amiga o un vínculo más bien, que a mí siempre me auxiliaba con temas de dinero. Yo sentía que era una persona a la que yo en un momento de aprieto podía acudir. Y, y pasó y esa persona siempre estaba en esos momentos y obviamente yo correspondía con puntualidad y compromiso a ese voto de confianza. Más adelante me di cuenta que esa persona estaba pasando por un aprieto y le ofrecí y fui recíproca ante esos gestos que ella tenía conmigo. Y ahí luego viene también el tema de la flexibilidad, porque también me pude dar cuenta de que esa persona no le estaba pasando bien y que de pronto por ese momento de necesidad eh, llegó a un acuerdo conmigo de menos tiempo y que en ese tiempo ya no me podía pagar. Entonces dejé pasar un tiempo y, y luego le llamé y le dije, mira, para que se te haga más sencillo, eh, puedes pagarme de esta forma en más tiempo. Yo sé que cómo es, que de esa forma va a ser más sencillo para ti, más fácil. Y eso me hizo bien y yo creo también que son cosas que también se puede uno poner en el lugar del otro y se puede dar en medida de lo que uno pide. Porque obviamente tomando tus precauciones y sabiendo en quién y con quién, ¿no? Este, yo creo que los amigos también están para este tipo de situaciones y de tiempos, ¿no? Entonces ahí viene esto que llegó a mi cabeza en ese momento. ¿Cómo yo quiero contar con alguien si no estoy siendo la persona que estoy pidiendo? Creo que desde ahí podemos trabajar en mejores vínculos, con espacio, con serenidad, con calma, con prudencia, con cuidado hacia la otra persona. Pero, y voy a la parte de la charla que escuché. Yo creo que los vínculos son muy importantes para tener una mejor calidad de vida y para poder sostenernos mejor. Entonces, cuando estemos pasando por un aprieto con una amiga y más, siempre pensemos, ¿no? En eso de que estamos siendo la persona que le estamos pidiendo a la otra.